Segunda Tesalonicenses capítulo, ¿listos? Lean conmigo. ¿Qué dice? Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que lo tienen, a fin de que a su debido tiempo sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Dice el versículo 6, ahora saben que lo detiene. Ahora saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado o liberado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Estos primeros versículos del apóstol Pablo ya va a tocar la venida del Señor, el fin del mundo. La semana pasada hice la misma pregunta. ¿Quiénes tienen miedo al fin del mundo? A los últimos días. No levanten sus manos. ¿Quiénes alguna vez tuvieron miedo al fin del mundo? Se va a acabar el mundo y ahora ¿qué vamos a hacer? Dios ya viene, o ya vienen los apocalipsis, los días finales. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña que no somos los únicos, que nuestro tiempo no es el único. Los hermanos tesalonicenses también. Los hermanos de tesalonicenses también. ¿Se acuerdan cuando terminamos la primera carta que el apóstol Pablo dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con poder y gloria, y se manifiesta en el cielo, nosotros vamos a ser levantados con Él y la venida del Señor está cerca? Entonces muchos de los hermanos de Tesalónica, de la iglesia tesalónica, pensaron que Dios ya venía, que Jesucristo ya venía. Entonces cuando la iglesia tesalónica recibe la primera carta, ellos se preocuparon y dicen, el Señor ya viene, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y todos estaban preocupados. De hecho, algunos en Tesalónica dejaron de trabajar, porque dicen, ¿para qué voy a trabajar si Dios ya viene? Y se dedicaron completamente a la iglesia. Y aunque muchos lo hicieron para que los mantuvieran, el apóstol Pablo en los siguientes capítulos, Pablo los regaña, pero la iglesia tesalonicense había pensado de que Dios ya venía. Por eso le envían una carta al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les envía a segunda Tesalonicenses. Y por eso es de que tenemos estos versículos. El apóstol Pablo enseña sobre la venida de Jesús. ¿Quiénes de nosotros hemos pensado en estos tiempos de guerra que el Señor ya viene? ¿Quiénes de nosotros hemos escuchado un mensaje de predicación que diga, el Señor ya viene? ¿Quiénes de nosotros, cuando vemos las muchas cosas que están pasando en nuestro mundo, decimos, ya viene el Señor? Muchas iglesias están predicando que el Señor ya viene, lo cual está bien. El Señor ya viene, pronto viene. Ahora, lo que nosotros como iglesia debemos de tener en mente y saber de que el Señor ya viene, que estamos en los últimos días. Lo tenemos que hacer. Tenemos que estar conscientes de que nuestro Señor Jesucristo ya viene por su iglesia por segunda vez. Y tenemos que vivir con eso. Lo que no tenemos que hacer nosotros es creer de que ya viene, pero de que todavía no viene.
A ver cómo les explico aquí, porque van a decir, no, que sí o que no. Entonces, que el Señor ya viene, pero que nosotros no debemos de preocuparnos cuando viene. Creo que ahí ya me expliqué mejor. Dios ya viene, ahí lo veo, se oye, pero no tengo que preocuparme. Si va a ser el otro año, si va a ser en un mes, si va a ser en 10 años, si va a ser en 50 años. Nosotros no debemos de preocuparnos cuándo. Debemos de preocuparnos que Él ya viene, pero no cuándo. Entonces, pero mucha gente está preocupada que cuándo viene. Eso no nos toca a nosotros. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses y nos dice a nosotros. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Dice, ahora, con respecto a la venida del Señor. Antes de que entre estos versículos, quiero que ustedes sepan la respuesta para sus vidas y para la gente cuando les pregunte. Cuando la gente se alarma, esto es lo que el apóstol Pablo nos dice cuando el Señor ya viene. ¿Qué dice? Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, antes de que entre, mire qué bonito, la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir con Él. Hay un canto que dice, cuán hermosa será la mañana. Pero yo le quitara la mañana, tal vez porque no se hace mañana, mediodía o en la noche. Yo quisiera que fuera, ¿como qué horas? Como a las 4 de la tarde, ¿no? Cuán hermosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad, ni la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será la eternidad, será el Consolador. Bueno, ya si me veo una disquera por ahí me va a querer contratar para grabar un disco. Bueno, ya no graban discos, no, ahora qué, todo digital. Pero mire qué bonito es el apóstol Pablo, que nos vamos a reunir con Él. Antes de preocuparnos de que del otro, la iglesia se va a reunir con el Señor. Olvídense si yo voy a pasar la tribulación, olvídense que qué voy a hacer en la guerra. Sé que muchos predicadores predican del Armagedón. Yo nunca he tenido nunca he predicado sobre la guerra del Armagedón y lo que el Apocalipsis habla. Todavía no hemos llegado ahí, apenas vamos en Tesalonicenses, pero muchos predican de la guerra del Armagedón y todo esto que va a pasar. Hermanos, la iglesia no debe preocuparse por eso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? La iglesia no debe preocuparse por la gran tribulación o cosas semejantes. Eso no es detalle de nosotros. No debemos de preocuparnos. Antes de que todo eso suceda, nosotros nos vamos a reunir con el Señor. Ya vimos en 1 Tesalonicenses que nos vamos a reunir con Él en el aire. Vamos a estar con Él reunidos. Ya el Señor se va a encargar si en lo que estemos en el aire nos va a poner unas nubes ahí como bancas para ver todo lo que va a pasar, o nos va a hacer una media champita ahí, o nos va a decir, venga, los voy a llevar al cielo, a la ciudad celestial, y lo que de aquí van a ver todo. No sabemos. O vamos a estar con Él, o nuestro cuerpo va a estar glorificado. Es posible que, yo no sé si tengamos alas o no sé cómo hacer este cuerpo glorificado, si mis alas voy a mover y voy a andar ahí con el Señor, ahí también, ataca aquel, ataca al otro. La verdad, no sé. Yo no les puedo decir qué es lo que va a suceder, lo que el Señor haga. Lo que sé es que antes de todo nos vamos a reunir con Él. No sé qué va a ser nuestra reunión. Es posible que nos vayamos directamente a la boda del Cordero y comamos la cena con el Señor. Tengamos comunión con Él. Eso es misterio que le corresponde al Señor. Señor, tú te encargas. Entonces, antes de que todo, no se preocupen de que hay guerra aquí, que hay guerra allá. ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde me escondo? Cuando ya sea el mero fin del mundo, cuando ya sea el día del Señor, nosotros ya vamos a estar reunidos con el Señor. Y de ahí Él se va a encargar de lo que sigue. Él va a hacer el juicio a los demás. Yo voy a estar reunido con el Señor. Por eso yo no me preocupo. Entonces dice, ahora con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo, le ruego, dejen de estar con esa preocupación. Les ruego, hermanos, les ruego, les suplico, les exhorto, les motivo, que no se preocupen de eso. Dice, les rogamos, hermanos, que no sean primero movidos. Aquí vienen las enseñanzas.
¿Cuáles son las enseñanzas de la venida de Cristo? Primero, dice que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Primero el apóstol Pablo entonces nos dice, ¿qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes en lo que hemos creído. Mantenernos firmes en las enseñanzas bíblicas. Si Julana me dice, yo soñé este sueño y yo creo que el Señor ya viene o esto va a pasar, nosotros mantengámonos firmes en la enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Escritura? Tal vez la hermana se comió un burrito y le hizo mal y ya tuvo un sueño de el fin del mundo y vio muchas cosas. Y no vamos a juzgar a la hermanita, pero nosotros mantengámonos firmes en la enseñanza bíblica. Si la vecina nos cuenta, ¿sabía que hay muchas vecinas que, no sé si usted tiene una clase de vecinos que se empiezan a imaginar cosas, pensar, y luego le comparten a la otra persona, y la otra persona le comparte a la otra persona? Ya cuando llega la tercera persona dice, en la Biblia dice. Y nada que decía en la Biblia. La Julana empezó a pensar y se transformó como alguien que decía, en la Biblia dice que un perro salvó a Moisés cuando se estaba ahogando, y Moisés se prendió de la cola y logró salvarse. Entonces, cosas así, pero nosotros mantengámonos firmes en las enseñanzas bíblicas. Número 2, entonces, número 1, ¿qué tenemos que hacer en la venida del Señor o el fin del mundo? Mantengámonos firmes en la palabra del Señor, en la enseñanza bíblica. Número 2, no nos alarmemos ni por nada. ¿Qué es alarmarse? Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Como alarma. ¿Sí cómo haces alarmas? Bueno, ustedes ya creo que ya no tienen aquellas alarmas viejitas que le hacían. ¿No? Ahora el teléfono es el que da la alarma, ¿no? Pero antes me acuerdo de aquellas alarmas que se movían así, que tenían dos orejitas así, las rueditas. Entonces, en aquellos tiempos, la palabra del Señor era, no se alarmen. ¿Qué ahora qué voy a hacer? No, dice el apóstol Pablo, no nos alarmemos ni por nada. No nos alarmemos. En otras palabras, tranquilos, que el Señor va a tener cuidado de nosotros. Si tiran una bomba atómica, el Señor va a tener cuidado de nosotros. Es posible que cuando la tiren yo ya esté reunido con el Señor. ¿Y cómo no debemos de alarmarnos? Fácilmente. Dice el apóstol Pablo, no se alarmen fácilmente. ¿Y cómo no debemos de alarmarnos? 3 cosas el apóstol Pablo menciona aquí. Ni por espíritu. ¿A qué se refiere por espíritu? El pensamiento de alguien más, el sentir de alguien más. Es que yo siento esto. Dice el apóstol Pablo, si alguien viene con yo siento esto, o que un espíritu me dijo, el otro, dicen, no le pongan asunto. Dice, no se deje alarmar ni primero, ni por espíritu. Ningún sentimiento, ninguna nada. La palabra del Señor primero. Número 2, ni por palabra. ¿A qué se refiere con palabra? Cuando alguien venga y les diga esta enseñanza o esto y el otro. Dice, no. Alguien puede predicar bonito, puede enseñar bonito, pero si no está en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, ni porque venga con palabras. Que diga estas palabras del Señor. Si contradice las Escrituras, dice, no se alarmen por eso. Ni por palabra, también, ni por carta. Dice, ni por carta como si fuera nuestra. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Carta como si fuera nuestra, como otra nueva epístola. Yo sé que por ahí encontramos el libro del Mormón o el libro del... ¿Cuál es el otro libro que anda ahí? El Nuevo Mundo. Pero dice el apóstol Pablo, tan bonitos. Dice, no se dejen alarmar, no van a sacar nuevas cosas, pero incluso el apóstol Pablo da la señal de que como que la escriben en nombre de Dios o en nombre de los apóstoles. Dice, no, ni por cartas, como si fuera nuestra. Dice, no es de nosotros. La enseñanza que yo les di es esta. Entonces, ni por espíritu o sentir, ni por palabra de alguien, ni por carta o otros escritos. Como si ya hubiera venido el día del Señor. En otras palabras, dice, no se alarmen como que ya había llegado el día del Señor y ya el día del Señor está aquí. No, dice, cuando eso sucede, ustedes ya van a estar reunidos con el Señor.
Ahora vamos a ver el versículo 3. Dice el apóstol Pablo que nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ahora entonces el apóstol Pablo dice, no se alarmen, que nadie los engañe de ninguna manera. El fin del mundo no va a llegar hasta que se manifiesten dos cosas, de acuerdo al apóstol Pablo. Número uno, que venga la apostasía. Que venga la apostasía. Número dos, que venga el hombre inicuo, como dice el apóstol Pablo. En otras versiones dice el opositor. Al apóstol Pablo no le llama anticristo. El que le llama anticristo es el apóstol San Juan. El apóstol Pablo dice el hombre de iniquidad o el hombre inicuo. Entonces, dos cosas, la apostasía y el hombre inicuo. Entonces, la venida del hombre inicuo, dice el apóstol Pablo que nadie nos engañe de ninguna manera, que ya vino o que ya viene. Entonces, ¿qué nosotros debemos como creyentes hacer? Primero, no dejarnos engañar, que si ya fue, que si ya estamos o que ya viene. Decía la semana pasada, nosotros debemos de pensar de que ya viene, de que ya es, de que, como dice la palabra Maranata, Cristo viene, que ya se ve como que viene, que ya escuchamos el ruido. Así debe de vivir el cristiano, esperando que venga su Señor por la iglesia. Entonces, eso no debe de preocuparnos a nosotros. Entonces, no debemos nosotros de caer en engaño de fechas, en proposiciones o otras cosas, sino que el apóstol Pablo dice que nadie nos engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque van a suceder dos cosas de acuerdo al apóstol Pablo. Entonces, número uno, ¿qué nos enseña él? Que vendrá la apostasía. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Primero, ¿han escuchado ustedes la palabra apostasía? Es una palabra griega que es apos y tasía, o más o menos es ap, o que es antes, o opuesto, o es pre, o con anticipación. Entonces, que antes que venga la apostasía. Entonces, la palabra apostasía el primer significado es el abandono de la fe. Entonces, el primer significado de apostasía es el abandono de la fe. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿quieren una señal cuando ya sean los días finales? Darse en cuenta, dice, cuando la gente abandone la fe. Si quieren una señal, que no sea guerra, que no sea que ya veamos un meteorito caer, no. La señal es cuando la gente se vuelva una apóstata, que la gente abandone la fe. Entonces la apostasía es abandono de la fe. Vemos nosotros que la gente ha abandonado la fe. Vemos nosotros gente que no quiere saber nada con la fe. Si vemos gente así, esa es una señal. Esa es una señal más verdadera que cualquier guerra que quieran proclamar. Entonces, la venida del Señor Jesucristo va a ser cuando venga la apostasía, cuando la gente abandone la fe. La apostasía también quiere decir el rechazo de la fe que se profesaba antes. Cuando haya rechazo de la fe que se profesaba antes, es decir, apostasía quiere decir de que yo antes era un bien creyente, yo era un creyente devoto, yo venía a la iglesia a tales horas, yo servía al Señor, yo adoraba al Señor, yo tenía una fe, caminaba por fe. Y de repente yo rechazo la fe que profesaba antes. Esa persona se llama apóstata. La persona que primero abandona la fe se llama apóstata. La persona que rechaza, que ahora critica, que ahora habla de la fe, que antes él mismo o ella misma profesaba, se llama apóstata. Y eso es la apostasía. La apostasía es oponernos a lo que antes creíamos, abandonar lo que antes creíamos. No solo abandonar, sino rechazar o ponernos en contra. Entonces, cuando veamos que la gente ya no quiere nada con Dios, cuando veamos que la gente ya no quiere buscar a Dios, cuando veamos que la gente no quiera nada con la fe, ahí es cuando el Espíritu, cuando dice el apóstol Pablo, ahí es cuando está cerca. Entonces yo les digo ahora, está cerca. Vean cuánto sabemos aquí. Y si yo me salgo afuera a hacer una encuesta, muchos van a decir, si yo creía antes, o yo creo, o yo esto.
pero han abandonado, no está. Entonces esta es más señal. Que no esté llena la iglesia es más señal. Es la apostasía, han abandonado la fe, están ahora aún en contra de la fe. Entonces esa es la primera señal, que la gente abandona la fe, que no quiere saber nada con la fe, que rechazan la fe que profesaban antes. Número 2, dice el apóstol Pablo, se manifieste el hombre de iniquidad. Se manifieste el hombre de iniquidad. Entonces, dos señales. La apostasía, la gente se rebela contra Dios. Y número 2, se manifieste el hombre de iniquidad. Ahora, ¿quién es el hombre de iniquidad? No tenemos una respuesta clara, pueda que sea un personaje, yo en mi opinión, yo creo que este hombre inicuo no va a ser un Donald Trump, no va a ser como decían Barack Obama o el Papa. Si el Papa, muchos decían, si el nuevo Papa es un Papa negro, él va a ser. Bueno, total de que no quedó el Papa negro, entonces tenemos otro personaje. Entonces, yo en mi opinión, esta es mi opinión, ustedes son libres de interpretar las escrituras. Yo pienso que va a ser un personaje no de este mundo, una persona superpoderosa que viene, tal vez un ángel del enemigo, del diablo, de Satanás, que va a venir a la tierra. Pienso que va a ser un tipo ángel, tal vez no con alas, pero va a ser una persona no humana, sino alguien. Eso es mi opinión. Entonces yo no creo, cuando dice Donald Trump ya es el anticristo, no, o el hombre inicuo, no, no es él. Entonces es mi opinión, pero usted puede opinar, pero de acuerdo a lo que yo interpretaría aquí, es un personaje que va a venir. Entonces la gente se rebela contra Dios, ya no quiere nada con la fe y va a venir un personaje. Viene un anticristo, como dice el apóstol Juan y el apóstol Pablo, un hombre inicuo. Ahora vamos a ver un poquito más qué pasa con este personaje. Entonces esperemos esas dos cosas. Ya tenemos la número 1. ¿Cuál es la número 1? La apostasía, que la gente no quiere nada con Dios, que la gente abandonó la fe. Esa señal ya la tenemos. ¿Cuál es la siguiente que falta? Que venga el hombre inicuo. Ahora vamos a ver un poco de este nombre inicuo. Dice, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora. Tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Note características de este hombre inicuo. Dice que se va a oponer y se levantará contra lo que se llama o que se adora, todo lo que tenga que ver con Dios, en otras palabras. Entonces se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios. Si usted va a la iglesia, ya se le va a oponer. Si usted todo lo que tenga que ver con Dios, él se va a oponer. Cualquiera que tenga que ver con Dios o adoración a Dios, Dios Padre, él se va a oponer. Entonces dice que él se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios. Lo más mínimo detalle que tenga que ver con Dios, se va a oponer. Entonces la primera señal de este hombre, se va a oponer con todo lo que se llama o se adora, que tiene que ver con Dios. Tanto que se sentará. Entonces vimos número 1, ¿qué va a hacer este hombre inicuo? Se va a oponer con todo lo que tiene que ver con Dios. Número 2, este se sentará en el templo de Dios, dice la escritura, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces primero se va a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios, después se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Ahora, el templo, ¿qué templo? Hay algunas teorías. Una de las teorías es el templo construido de Jerusalén, el nuevo templo. No dice que se va a sentar en el trono de Dios. Entonces nadie se va a poder sentar en el trono de Dios. El que se sentó ya fue arrojado, que es el mismo Satanás. Entonces él ya sabe que no se puede sentar en el trono de Dios. Pero ¿dónde se va a sentar? En el templo de Dios. Ahora, hay muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones muy paulinas, o del apóstol Pablo, muchos estudiosos del apóstol Pablo, es que ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Entonces, ¿dónde se va a apoderar este inicuo? Dentro de nosotros. Entonces, esa es una interpretación. No quiero que la crean. Ustedes pueden interpretar eso, que ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer práctica esta interpretación?
de que tal vez el enemigo va a venir y va a querer gobernar a la gente. De alguna manera va a entrar en la gente se va a volver mala, la gente ya no va a querer nada con Dios, la gente se va a volver una apóstata. Entonces, esa es una interpretación. La otra interpretación es que se va a sentar o va a llegar a la silla del presidente del Sanedrín del nuevo templo. Que el nuevo templo, el templo de Jerusalén, más o menos estaba los que llegaban a ver, los feligreses, pero en el altar del templo se sentaban los meros, los rabinos. Entonces el mero rabino, los rabinos, los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote que tenía su silla especial. Entonces es posible que ahí es donde se va a sentar el hombre inicuo, en la silla especial del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué templo entonces? El templo construido en Jerusalén. Ahora, la mala noticia es de que no hay templo construido en Jerusalén ahora. No hay. Entonces, para que eso suceda, para que esa interpretación tenga más valor, tiene que reconstruirse el templo de Jerusalén. De alguna manera, el pueblo de Israel va a decir, vamos a hacer nuestro templo, vamos a reconstruirlo. Tenemos ya la primera pared, que es la pared de los lamentos, del muro de los lamentos. Vamos a empezar de aquí estamos, vamos a construir nuestro templo. Y tal vez ahí le va a financiar Mr. Donald Trump, o tal vez otras Naciones Unidas van a financiarle y van a construir el templo. Entonces ya el templo va a estar bonito, van a poner la silla y se va a decir el hombre inicuo, ya está listo el templo, ahora sí voy a ir y me voy a sentar en la silla del sumo sacerdote y voy a hacerme pasar por Dios. Ya llegué, soy el Mesías, soy el que ustedes estaban esperando. Y tal vez el judío va a ser engañado porque él está esperando al Mesías. Ahora, esa es una interpretación. Algunos creen de que hay planes para construir el templo. Ahorita es pura teoría, todavía no han sacado, dicho, aquí están los planos ya, aquí está ya todo. Yo no he visto ese mapa, es posible que esté, pero sé que algunos están diciendo que Israel ya está listo para construir el templo. Ahora, es posible que ya esté listo para la reconstrucción del nuevo templo, que sería el tercer templo, el templo de Salomón, y de ahí fue el templo que reconstruyeron después con la ayuda del rey Herodes. Ahorita sería el tercero con la ayuda de, no sé, tal vez Estados Unidos o las Naciones Unidas, si es que ayudarían. Ahora, está el caso, ahora eso, yo ahorita estoy tratando de ser escatólogo, yo no soy experto en eso. Pero si esto fuera una de la señal principal, entonces lo que yo creo es de que va a ser muy complicado construir el templo. Tiene que intervenirse Estados Unidos y hacer una guerra muy grande tal vez. ¿Por qué? Porque los musulmanes se han apoderado de la parte santa de Jerusalén. Los creyentes coptos, que son los africanos, que tienen mucha historia y mucho poder también, también se han apoderado de cierta parte del lugar santo. También los hermanos ortodoxos. ¿Quiénes son los cristianos ortodoxos? Los rusos, los de Ucrania, los de Grecia, los de Armenia, todo esa área, que Medio Oriente, parte del Medio Oriente y Europa, los cristianos ortodoxos también tienen cierto poder ahí. Entonces hay un acuerdo de que nadie puede tocar nada. De hecho, si usted se mete a Google, a YouTube, a ver que cuando hicieron unas reparaciones, dejaron una escalera por equivocación en un lugar y no la pueden mover. Porque la única manera que la muevan es que se reúnan todos, los que ya les mencioné, y que den el acuerdo de mover algo de ese lugar santo. Entonces ni la escalera pueden mover. ¿Por qué? Porque tienen que reunirse todos y ponerse de acuerdo, vamos a mover. ¿Por qué quiere decir eso? Que no pueden tocar nada o hacer nada. Entonces es complicado, tienen que reunirse todos y todos están de acuerdo. Y no creo que los musulmanes quieran que se construya un templo. No creo que Roma o los ortodoxos quieran eso. Tal vez Estados Unidos sí, pero tal vez ellos no. Entonces no sé, tuviera que pasar algo. Tal vez una de las opciones para abrir camino para esa señal es de que
Jerusalén, Israel destruya completamente a los musulmanes de esa área y saque a todos ahí, entonces ya quede libre ese lugar y pueda construir el templo. Entonces, entonces a una de las teorías entonces de que este hombre inicuo se sentará en el templo, entonces ya dijimos la primera, que es posiblemente individualmente en cada corazón del ser humano, los que se van a volver apóstatas. La segunda es en el templo de Jerusalén, que pueda que sea reconstruido, no sé en qué tiempo, si sucedería. Otra interpretación es el monte de los olivos. El monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14:4 y Hechos 1, es el templo santo, es el lugar santo. El monte de los olivos donde Jesús oró, el monte de los olivos donde Jesús fue arrestado, el monte de los olivos donde pasaron muchas señales, donde Pedro le cortó la oreja a un soldado. En el monte de los olivos es posible que ahí descienda. Entonces esta tercera teoría es que el hombre inicuo va a venir y se va a llegar al centro del monte de los olivos y ahí va a empezar a hacer maravillas y prodigios y señales. Entonces esa es, ya ustedes ya les di tres ejemplos, creo que hay más, pero con esos 3 es suficiente. Entonces Zacarías 14:4 dice que el Mesías va a venir y se va a sentar en el monte de los olivos, va a descender en el monte de los olivos. Y Hechos dice que así como lo vimos ir en el monte de los olivos, así va a venir el Mesías. Entonces lo que va a suceder es que este hombre inicuo va a venir y va a llegar antes de que Jesús descienda. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Y ahí va a decir: yo soy el Mesías, ya llegué. ¿En dónde estoy? En el monte de los olivos. El profeta Zacarías dijo que yo iba a venir aquí estoy. Y muchos van a ser engañados con los prodigios que haga. Entonces va a venir Cristo y lo va a destruir. Sí, entonces esa es la tercera opción que puede pasar. Pero vamos a avanzar. Entonces dice que se hará pasar por Dios. Entonces él se va a hacer pasar por Dios. Yo creo que no se va a hacer pasar por Dios Padre, pero se puede hacer pasar por Jesucristo, por el Mesías. El cristianismo espera la segunda venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Los judíos esperan la primera venida del Señor Jesucristo. La primera. Entonces se va a hacer pasar por Dios. Número 5 entonces, no, dice el apóstol Pablo: ¿no se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben lo que lo detiene. Ahora saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Ahora, el apóstol Pablo nos muestra que ya nos dio señales que van a suceder cuando este hombre inicuo venga. Ahora dice el apóstol Pablo: ¿no se acuerdan que yo les enseñé de esto? Entonces la iglesia tesalonicenses ya había recibido la enseñanza por el apóstol Pablo, pero lo habían olvidado. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿no recuerdan que yo les dije? Pero les voy a decir otra vez. Y qué bueno que se olvidaron, pero así el apóstol Pablo les escribe esto y nosotros somos beneficiados de estas señales. Entonces, ¿no se acuerdan? Dice que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto. Ahora, Pablo les enseñó a ellos acerca de estos eventos. Ahora, el hombre inicuo, dice el versículo 6, que está siendo detenido. El hombre inicuo está siendo detenido por alguien. Entonces, ya está ahí. El hombre inicuo ya está ahí listo, pero dice que ahorita está siendo detenido. Y está siendo detenido por alguien. Dice: ahora saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado. Ahora, la iglesia tesalonicense sí sabía quién lo detenía. El apóstol Pablo no dice, porque el apóstol Pablo asume de que la iglesia de tesalonicenses ya sabía quién era la persona que lo estaba deteniendo. Nosotros no sabemos quién lo está deteniendo. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que hay alguien que lo está deteniendo, una persona. Entonces, digamos, el hombre está aquí, ya el hombre inicuo listo para venir, pero hay una persona que lo está deteniendo. Pero va a llegar el momento que no lo detendrá más. Entonces ahorita el hombre inicuo no ha venido porque hay una persona que lo está deteniendo. Pero va a haber un momento que ya esa persona que lo está deteniendo se va a hacer un lado y el hombre inicuo va a pasar. Y va a venir a hacer esas señales que ya vimos. El versículo 7 dice: porque ya está obrando el misterio de la iniquidad.
noten que aunque el inicuo está siendo detenido, que hay alguien que lo detiene, dice que ya está obrando, aunque todavía no ha sido liberado completamente o dejado ir completamente. Dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Noten, dice, solamente ya está obrando, ya hay cositas, pero ahorita solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces este soldado que lo está deteniendo, la persona que lo está deteniendo, va a ser quitado, le dice ya hasta un lado. Y entonces el hombre inicuo ya va a poder pasar y va a hacer lo que tiene que hacer, lo que va a hacer. ¿Estamos bien? Entonces está esperando que lo dejen pasar. El hombre ya está ahí, yo me imagino que está como león rugiente, ya que me dejen pasar, y el otro, quien lo está deteniendo, ahí está, no, todavía no te dejo pasar, pero él se quiere escapar por aquí o se quiere escapar por este lado, y dice, no, todavía no, pero ahí ya está, dice que ya está obrando. Entonces está esperando que lo dejen pasar, no lo dejan pasar, lo tienen detenido. A mí me da más o menos puedo decir, me recuerda cuando Daniel estaba orando. Dice que Daniel estaba orando y el ángel Miguel venía a ayudar a Daniel, pero dice que Satanás se le puso enfrente y estuvieron luchando y peleó hasta que al fin lo dejó pasar. Entonces ahora va a ser al revés. Entonces esta pelea que está ahí, pero cuando se quite, que se quite en medio del que lo detiene. Ahora, ¿quién es este personaje que detiene al hombre inicuo? Posiblemente es un ángel. Entonces posiblemente sea un ángel, es posiblemente que sea el ángel Gabriel o el ángel Miguel. Bueno, el ángel Gabriel es el mensajero, entonces él siempre es el que aparecía dando mensajes. El ángel Miguel es el guerrero, el que guerrea, pero es posible que sea otro ángel. Entonces yo pienso que es un ángel, o sea misma la presencia del Señor, o no sé, o Jesús mismo que lo esté deteniendo, no lo sé. O tal vez la gracia o la presencia de Dios que lo detiene. Es decir, y esta sería una interpretación que sería muy aceptable de acuerdo al contexto de la escritura del apóstol Pablo, que si ahorita la gracia está aquí en la tierra, él no puede entrar porque está la gracia. Que si la presencia del Señor está aquí en la tierra, él no puede venir porque está la presencia del Señor. Y si está la presencia del Señor, no puede estar la completa presencia del enemigo, ¿sí? Entonces es posible que sea la presencia del Señor, y entonces el Señor quita su presencia, entonces ya puede venir. Es otra interpretación. O sea una ley sobrenatural, hay una ley sobrenatural que lo detiene y no lo deja pasar. Entonces, pero el enemigo está ahí. Versículo 8 dice: entonces, cuando ya se remueva el que está ahí, que lo detiene, entonces será manifestado aquel inicuo. De cuando él se remueva, va a ser manifestado, a quien el Señor Jesús matará. Ahora no te va a ser manifestado, va a venir y va a hacer las manifestaciones, va a hacer los prodigios, pero Jesús va a venir, dice, a quien el Señor y destruirá, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, al parecer, Cristo no va a venir a pelear con él. Con el soplo de su boca lo va ¿a qué? A destruir. Y con el resplandor de su venida. Ahora, ¿recuerdan cómo es la venida de Cristo? ¿Alguien recuerda cómo es la venida de Cristo? ¿Cómo viene? De acuerdo a la primera carta. ¿Con voz de qué? Con voz de mando. Con trompeta de Dios. Con voz de arcángel, ¿no? Con arcángel, con espada de Dios. Viene con todo su esplendor. Y toda esa gloria del Señor que trae, dice que con su resplandor lo va a destruir. No va a soportar el resplandor de Cristo, la presencia de Cristo, y va a ser destruido el enemigo. Entonces, al parecer, como que no va ni siquiera a dar resistencia, de una vez lo va a destruir. El versículo 9, el advenimiento del inicuo. El apóstol Pablo sigue enseñando más del advenimiento, la venida.
del inicuo es por operación de Satanás. Ahora dice, la venida de este hombre es por operación de Satanás. Entonces, al parecer, este hombre inicuo no es Satanás mismo. Es como que es un ángel de Satanás o un enviado de Satanás. Dice, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Ahora, ¿por qué yo digo que no es Donald Trump ni ningún papa? Porque esto, a menos de que se meta entre ellos y ellos empiezan a hacer grandes prodigios. Pero yo me refiero aquí yo creo que la escritura aquí se refiere a señales y prodigios, a hacer cosas maravillosas y sorprendentes. Como por ejemplo lo que hizo Elías, que caiga fuego del cielo, que haga mover cosas, parecido como Superman. Más o menos esa es mi imaginación que tengo yo. No quiero que ustedes la crean, pero más o menos lo que yo sospecho, porque va a ser señales y prodigios falsos. Y con todo engaño de injusticia. Y con todo engaño de injusticia, aquí sí tal vez puedo pensar, tal vez es Mr. Trump, pero aunque no lo creo, es muy poquito. Entonces, y con todo engaño de injusticia, entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces va a operar por Satanás con toda clase de poder, señales y milagros, engaños de injusticia. Entonces, cuando nosotros que estamos esperando la venida del Señor, va a suceder todo esto. Entonces, esperemos esto. Cuando usted vea todo esto, entonces, ya viene el Señor. Cuando empiece todo esto, entonces ya viene el Señor. Vimos que la primera señal ya la tenemos. Ya solo falta la segunda, la venida del hombre inicuo, que va a engañar a los que no recibieron el verdadero amor de Dios. Ahora, ¿a quién va a engañar? A mí ya no me va a engañar. Ya te conozco, Satanás. Ya sé que no. Hace esto, entonces ya no me va a engañar. Por ejemplo, cualquier pastor o cualquier líder religioso que se levante, a mí no me va a engañar. Y espero que ustedes también. Entonces, todos los que han recibido el amor de Dios no van a ser engañados, pero los que no han recibido el verdadero amor de Dios van a ser engañados. ¿Y quiénes también no van a ser engañados? Los que no son salvos. Aquellos que no han recibido el evangelio de Cristo, que no han entregado sus vidas al mando de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a ser engañados. Ellos van a ser engañados. Van a creer, como mucha gente que lo cree todo. Pero ustedes que se han enamorado del Señor, que aman la iglesia, que aman la enseñanza, que aman la palabra, que están aquí todos los jueves recibiendo enseñanza, no se van a dejar engañar. Ya si se dejan engañar y estoy ahí cerca, les jalo las orejas. ¿Cómo tanto tiempo enseñándoles y se están dejando engañar? Entonces, no creo que se dejen engañar porque han aprendido mucho. Entonces, dice los que no son salvos. El versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Como no recibieron el amor de Dios, como no aceptaron el evangelio de Cristo, ahora Dios mismo les va a mandar una fuerza de engaño para que crean la mentira. Es decir, todos aquellos que no tienen el amor del Señor en ellos, que no recibieron el evangelio de Cristo, que el Señor Jesús no es su Señor de ellos, Dios le va a poner una fuerza para que crean. Nótelo aquí, lo que el Señor mismo le va a poner esa fuerza y van a creer. Pero nosotros, todo lo contrario. Dice para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Las obras del inicuo. Dios le enviará una fuerza de engaño y creerán y serán condenados. Creerán en todos los prodigios que este hombre inicuo haga y serán engañados y por ende condenados. Porque no creyeron a la verdad del evangelio y se complacieron en la injusticia. Dice que se complacieron en la injusticia. Ahora, algo práctico aquí nosotros, porque vemos también tres cosas. No recibieron el verdadero amor del Señor, rechazaron el evangelio o no aceptaron el evangelio. Y tres,
se complacieron viendo la injusticia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Lo que yo estoy seguro ahorita es de que nosotros ya tenemos el amor del Señor. Pasamos ese filtro. Número 2, hemos recibido el Evangelio de Cristo. Hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Él es nuestro Señor. Ahora, número 3, tengamos cuidado. No complacernos en la injusticia. No participar en la... Yo diría, en otras palabras, no podemos participar en la injusticia. El creyente no debe de participar en la injusticia, ser partícipe. Dice que ellos aquí se complacieron en la injusticia. Es decir, oh, qué bueno que les está pasando eso. Qué bueno que esta persona fueron injustos con ellos. Qué bueno, se complacieron, tuvieron complacencia cuando vieron lo injusto. Entonces nosotros pasamos los 2 filtros, tengamos cuidado en el 3. Nunca nos gocemos o nos alegremos cuando alguien está siendo o está pasando, está sufriendo injusticia. Nunca nos alegremos. Jamás nos alegremos cuando alguien esté sufriendo, esté pasando injusticia. También nunca participemos en injusticia. Nunca seamos parte de algo injusto. Avanzamos. El 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios. Aquí el apóstol Pablo ya termina. Dice, ok, ya vimos las señales. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Dice, primero no nos dejemos engañar. La última parte del capítulo dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes. Hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Como creyentes, en vez de estar preocupados de la venida del Señor, debemos vivir una vida en conocimiento, no dejándonos engañar, y también una vida en agradecimiento. En vez de estar preocupados, gracias Señor. Dice, damos gracias a Dios por todos ustedes. Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios porque estamos entre los escogidos para salvación. Dice el apóstol Pablo, nosotros damos gracias a Dios siempre por ustedes, porque ustedes fueron escogidos por Dios para salvación. Entonces vemos aquí que debemos dar gracias a Dios porque somos escogidos, porque por su gracia y su bondad el Señor nos escogió y estamos aquí salvos. Estamos escogidos para salvación. También dice que por la santificación por medio de su Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos dar gracias por la salvación. Debemos dar gracias por la santificación que recibimos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica. También dar gracias porque se nos concedió tener fe. Dice el apóstol Pablo, demos gracias porque se nos concedió tener fe. Y también se nos concedió conocer la verdad. Entonces primero, en vez de preocuparnos, damos gracias a Dios por nuestra salvación, porque el Señor nos escogió para salvación. Número 2, damos gracias a Dios por nuestra santificación, porque somos santificados. Número 3, porque se nos concedió tener fe. A nosotros se nos concedió tener fe. Mucha gente no tiene fe y nosotros tenemos fe, somos personas de fe. Número 3, se nos concedió conocer la verdad. Conocemos la verdad. ¿Qué verdad? La de las Escrituras, lo que hemos estado aprendiendo ahora. Se nos concedió, otros no están aquí. No se les concedió, a nosotros se nos concedió. Versículo 14, ¿qué dice? Con este fin los llamó Dios. ¿Con qué fin? Con ese fin, el que ya vimos. Con este fin los llamó Dios por medio de nuestro evangelio. El evangelio fue el medio para llamarnos a esos fines que ya vimos, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el evangelio nos llama a esta situación para alcanzar las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Manténganse firmes, retengan las doctrinas con que han sido enseñados, por palabra o por carta. Nosotros, ¿cómo fuimos enseñados por los apóstoles? Por carta.
no por palabra. Entonces ellos recibieron palabra, qué bueno. Nosotros no recibimos palabras, recibimos cartas que se convierten en la palabra que estudiamos. Entonces, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, retengamos las doctrinas de las Escrituras. Por último, el capítulo 2 enseña el sustento de Dios. Nos mantenemos firmes, confiando en las doctrinas, las enseñanzas, ahora en el sustento de Dios. Y dice, y el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime el corazón de ustedes y los confirme en toda obra y palabra buena. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Primero, el amor del Señor. Dios es un Padre sustentador. En la iglesia metodista nosotros tenemos nuestra teología de Dios Padre, es que Dios es un Padre creador. Dios es un Padre sustentador y es un Padre redentor. Y en la teología de Dios Padre como sustentador, Dios nos sustenta desde el principio hasta el final. Y lo vemos aquí. Dios nos amó. Él dice que Dios Padre quien nos amó y nos mostró su gracia. Dice entonces, Dios nos amó y nos dio su gracia. Nos dio su eterno consuelo. El Dios Padre sustentador nos amó. El Dios Padre sustentador nos dio su gracia. El Dios Padre sustentador nos dio su eterno consuelo. Note que no es un consuelo de cada día o de cada vez que necesito ser consolado. Dice que nos dio un eterno consuelo. Me encanta lo que dice ahí, un eterno consuelo. Nos dio eterno consuelo. También una esperanza que es buena. Dice, y nos dio eterno consuelo y buena esperanza. Es decir, que hay dos esperanzas. Una esperanza que no es buena y una esperanza que es buena. Y a nosotros se nos concedió tener una esperanza que es buena. ¿Qué es una esperanza buena? Que tenemos una buena esperanza, que sabemos dónde vemos, esperamos a nuestro Señor Jesucristo, esperamos un cielo nuevo, esperamos una tierra nueva, esperamos estar en la presencia del Señor, una buena esperanza, una esperanza verdadera, una esperanza real, no una esperanza fantasiosa. Como el ejemplo de los musulmanes que tienen una esperanza que no es tan creíble. El cristianismo tiene una esperanza aún mejor creíble. Por ende, el versículo 17 dice, anima nuestros corazones. El mismo Dios Padre anima nuestros corazones. El mismo Dios sustentador nos confirma en las obras finales o no. Es decir, el Dios que nos sustenta nos va a confirmar a nosotros. Primero, va a animar nuestros corazones, que nos mantengamos en ánimo. Segundo, el Dios sustentador va a confirmarnos en las obras finales, ¿o no? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que cuando ya vengan las señales y el hombre inicuo se presente y haga señales, el mismo Dios sustentador nos va a decir, esto es verdad, esto es mentira. Él nos va a confirmar en todas las obras su palabra. Esta palabra es de Dios, esta palabra no es de Dios. Esta señal es de Dios, esta señal no es de Dios. Él nos va a confirmar. También nos confirma en palabras cuando sean de Dios o no. Amén. Entonces, esto es lo que enseña el capítulo 2 del apóstol Pablo. Entonces, en vez de preocuparnos de la venida del Señor o cómo va a ser o qué es lo que va a suceder, nosotros ya sabemos cómo esperarla. Y eso es lo que a nosotros nos da mucha paz, esperando de buena manera a nuestro Señor Jesucristo, esperando de buena manera al fin del mundo, esperando de buena manera la venida del Señor. Amén. Vamos a terminar aquí. Si gusta ponerse de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra de ahora. Querido y buen Dios, primero te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos aprendido que nuestra respuesta a los días finales, nuestra respuesta al fin del mundo, a tu venida, no es la preocupación, sino al contrario, la paz, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, Señor, y nuestra firmeza
en esa esperanza buena, en esa esperanza verdadera, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, sino que tu palabra sea la que nos... que podamos atesorar tu palabra, querido Dios, para poder hacerle frente a los días que vienen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos terminado.